mí me gusta mucho una frase de Neil deGrasse Tyson, y es: somos polvo en el universo, somos hechos de ese polvo cósmico. Si el universo está en nosotros, nosotros mismos somos el universo. Eso da mucho miedo, ¿no? Hacer un viaje sin retorno. ¿Usted lo haría? Usted, si le dicen va a ser el primer hombre en pisar Marte, pero no sabemos si vuelva. Mis hijos son mi motor, es lo que me anima cada día a estar en pos del trabajo, en pos de las clases, de la enseñanza, del estudio. La mamá le pregunta al hijo: hijo, si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Pero cuando algunos científicos vinieron a decir que no era la Tierra el centro del universo, sino el Sol, y que eso les costó la vida a varios de ellos, solamente para él su realidad es atrás, adelante, izquierda, derecha, porque eso es lo que él vive. Porque nosotros no nos movemos en un vehículo con velocidades cercanas a la luz. Nosotros como humanos también podemos tener esa racionalidad, ese humor, pero hay algo que nos da esperanza y es el alma. Hey parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde vemos una película y hablamos a través de ella. El día de hoy nos vimos Interestelar con un invitado súper especial. Pues les cuento que es un profesor mío del colegio de física con el que he tenido conversaciones muy largas y el día de hoy lo podemos tener aquí, así que demos la bienvenida a Jader Vargas. Jader, bienvenido, salud, primero que todo. Gracias Esteban, salud. Para celebrar este espacio tan bacano. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación de Cinético. Ha un espacio muy interesante y entretenido. Y yo creo que relajado. La idea es que sea muy tranquilo, que estamos nada más que amigos disfrutando una película. Y a propósito de la película, yo creo que le cuento un poquito a los cinéticos por qué Interestelar, por qué decidimos traer Interestelar este capítulo entre usted y yo. Bueno, cuando Esteban me hizo la invitación y vamos a Interestelar y del por qué, cuando Esteban fue estudiante mío, él decía en la invitación: hubo una clase en que nos dedicamos a hablar únicamente de la película. Para mí ha sido una película muy cautivante, me la he visto ya hoy 9 veces. Y bastantes. Yo voy detrás con 4 veces. Bueno, la vamos a ver qué tal. ¿Cuántas veces esta película? Con esta sería la 9ª. La verdad es muy buena, altamente recomendada para quienes no lo hayan visto, y si la han visto, cuando la vuelvan a ver, hay unos detalles sí. Hermosos. Siempre queda algo por fuera, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que usted la vio? ¿Recién salidita? Recién salida. Yo creería que no en las salas de cine, porque en ese momento, bueno, no sé qué fue lo que se presentó, pero no pude ir a cine a verla. Pero sí fue con mi hermano, la primera vez que la vimos. Creo que Esteban también conoce a Diego. Y fue pues en alguna de las plataformas streaming, no recuerdo en cuál, pero... Es chévere como muestran esta primera parte como un documental, ¿no? Sí. De cómo está acabando el planeta. Bueno, hay algo interesante con la película y es cuando uno empieza a ver los primeros minutos, es desconcertante, uno no sabe qué es lo que está pasando, hacia dónde tiende, y parece aburrida. Bueno, la película empieza muy interesante como en un tipo documental. Empieza algo muy terrenal, muy de la tierra, sin irse tan rápido a las estrellas. Y pasa algo muy chévere, que es que empiezan a hablar de las energías y de cómo este man concibe las energías a diferencia de Murphy, que las empieza a concebir como algo, como un fantasma. Inclusive dicen poltergeist. Eso es chévere lo que menciona ahí, el poltergeist. El poltergeist es la mayor justificación, y yo creo que meter el poltergeist como la mayor justificación a todos los fenómenos paranormales. La teoría del poltergeist dice que la mayoría de fantasmas y todo eso, el 90% son poltergeist. Que para los que no sepan, el poltergeist es la materialización de energías que hacemos los seres humanos. Entonces la teoría del poltergeist es que nosotros materializamos energías en una dimensión que no entendemos, con nuestras hormonas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, y terminan sintiéndose, afectando esta realidad, esta dimensión, y que por eso decimos que son fantasmas, que son almas en pena. Y es muy común esos poltergeist en adolescentes, precisamente porque tienen todo ese cambio hormonal. Entonces a veces hay historias pues de familias que no, que es que la casa está embrujada,
y se pasan de casa y sigue embrujada la misma casa y que lo está persiguiendo un fantasma, y resulta que es una chica o un adolescente que tiene un montón de frustraciones, que está materializando todas las energías en eventos paranormales. Muy curioso como la manera de que pues, una persona tan racional como él enfrenta algo inexplicable, porque de pronto otro personaje con otro contexto era puesto ya a rezarle ahí al patrón y dice, no, es un fantasma, pero él seguramente no se va a quedar contento hasta decir, pero ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Sí, exacto. No, desde su mismo pensamiento, él es un científico. Y bueno, aquí en esta escena uno no sabe cuánto tiempo pudo haber estado allí. ¿Fue toda la noche? ¿Usted cree en algunas energías así, paranormales, o todo es gravedad o una dimensión que no entendemos? ¿En qué cree usted? Bueno, Esteban, digamos, pensando como en la película y en momentos que haya vivido relacionados con eso, pienso es como en los déjà vu, situaciones que de pronto se soñaron o se cree pues que ya se han vivido. Muchos han repetido esto, y es que el cerebro siempre intenta acomodar a su realidad lo que él más quiere que pase. Sí. Es que justamente la realidad es eso, es un constructo de situaciones que yo he vivido. Para mí no sería real hablar de extraterrestres cuando yo no tengo interacción con ellos. Alguien posiblemente lo haya tenido, pero esa es la realidad. Porque sí me han pasado situaciones de esas en que siento que alguna circunstancia es como si ya lo hubiese vivido y sucede lo que iba a suceder. Pues normalmente no pasa como algo o muy trascendente, sino que es como habitual. En cierto modo es como a través del sueño hace uno unas proyecciones que se van a dar más adelante. Claro. Ya con lo otro es como lo manifiesta con el poltergeist, sentir esa energía o como lo manifestaban en la película de que fuese algo futuro que estaba repercutiendo ahorita en el presente, o bueno, que se dio en un pasado. A mí me gusta mucho una frase de Neil deGrasse Tyson, y es: somos polvo en el universo, somos hechos de ese polvo cósmico. Si el universo está en nosotros, nosotros mismos somos el universo. O sea, es como un todo en nuestra realidad. Correcto. Hacemos parte de eso, y inevitablemente pues cuando muramos, cuando se descomponga nuestro cuerpo, así nos cremen, así nos entierren, si el tiempo tiene infinito, vamos a terminar siendo otra vez parte del todo, sea de la Tierra, porque es que en la Tierra también hay un componente exterior, ¿no? Aunque en nuestra existencia no ha pasado, pero han llegado asteroides que han traído compuestos químicos. Exacto. Muchas cosas que han terminado involucrando todo esto que es la Tierra. Y ahorita que usted habla de, pues, como del futuro y lo que somos y en lo que nos convertiremos, me gustaría traer a colación lo que pasa en la película. Está literalmente el apocalipsis, pues no es porque haya mucho polvo, pero hay mucho polvo y está el apocalipsis y empieza a ser normalizado. La misma escena de la alarma, cuando están jugando béisbol y uno dice, no, pucha, viene una tormenta de polvo, todo el mundo saldría corriendo, pero aquí no, aquí es, viene una tormenta de polvo. Y esa alarma de fondo, ese sonido que es estremecedor. Ya hablándole del calentamiento global y el todo terraplanista. Sí. Una tormenta de polvo y hay que resguardarnos, pero nadie actúa con pánico, todos están tranquilos, actúan muy normal y van a sus casas o a sus refugios. Pero sí, es como una desesperanza aprendida, diría yo, y esto es lo que nos tocó, a esto nos tocó someternos y es la circunstancia que hay que vivir. Sí, y es muy similar al cambio climático, como pasa hoy en día. O sea, de pronto en películas como Look Up, que no hemos visto, pero el ser humano puede saber que se va a caer el mundo, pero prefiere no asimilarlo. Hoy en día hay muchas noticias del cambio climático que al principio puede que nos alarmaran mucho, pero ya lo hemos normalizado tanto que, aunque hay muchas personas que saben que esto es una realidad, que la temperatura del planeta está aumentando y que hay muchas cosas que se podrían hacer pero no se están haciendo, pues mucha gente decide continuar, porque es que, como usted lo dijo en algún punto, en la Tierra no tenemos a dónde escapar. Y ese punto me llevó a pensar nuevamente con lo que vimos en pandemia. Nos encerraron y fue muy difícil para muchas personas que se tuvieron que declarar en quiebra, que no tenían un sustento. O sea, lo difícil que es cuando cambian la circunstancia de vida, pensando en lo acelerado que estamos viviendo en este momento en el planeta,
de que si cambia algo, es la repercusión que tiene eso en un todo. No solamente la parte económica, es también lo familiar, es también lo social, la parte educativa incluso. Que ese fue un momento también que se tocó en la película. Qué hijo de madre estigma, ¿no? Como que bueno, no le ven las calificaciones, entonces va a ser granjero, cuando pues no debería ser así. Decía lo contrario, sobre todo en esta situación en particular, cuando lo que necesitan es cómo sostener los cultivos teniendo toda esta problemática. Él también es bien revolucionario con todo eso, ¿no? Con toda la educación. Siempre está parado en la raya como para educar a mis hijos como me da la gana, como yo creo que está bien. Así ustedes los encasillen. Si él es un perfecto inconforme, él quiere proyectar a sus hijos a niveles altos, no solo granjeros, que no es solamente comer, la subsistencia no es solo comer. Es autorrealizarse también. Donde hablaban del hijo del protagonista, que él quería ser ingeniero, o el papá lo quería proyectar como un ingeniero, pero no, hay que trabajar en el campo, porque eso es lo que inclusive él siendo un ingeniero excelente, que estuvo en la NASA, que tuvo pues mucha influencia y que tiene un conocimiento increíble, no tiene más opción que ser granjero. Y yo creo que eso no está muy alejado de la realidad. A eso tuvo que someterse él, porque ante la extinción, pues por la plaga de todas las plantas y lo que estaba exponiendo, pues la extinción de la humanidad, tuvieron que someterse a esto. Sí. Hoy en día creo que cada vez se empieza a ser un poquito más consciente de la importancia del campo, del origen de nuestra comida. O sea, nosotros además de sol y agua, pues creemos que necesitamos plata, pero lo que necesitamos es comida y refugio. Y las ciudades han empezado a centralizar esa idea de humanidad. Entonces es muy común, bueno, ya creo que se ha un poco cambiado, pero por ejemplo mis abuelos era muy común que el campo se emigrara a la ciudad para tener más éxito en la sociedad. Y hoy en día la educación se enfoca mucho a eso, como a generar científicos, ingenieros, como estigmatizar esa profesión de campesino o de agricultor, cuando es tan importante y que al final es lo único que nos va a salvar cada vez que se van acabando todos estos recursos que estamos agotando en el planeta. Yo creo que personalmente que las ciudades están mandadas a recorrer, las grandes metrópolis. Es un centro de consumo masivo que deteriora a diestra y siniestra. He escuchado de una carrera que no la conozco muy bien, se llama equística, y es como crecen las ciudades. Equística. Y son estudios de justamente ver cómo una ciudad va creciendo. Pero el tema sí bueno, me parece muy complejo, el tema energético, el tema del agua, y poder garantizar siempre ese suministro a las ciudades. Y en esa línea, Esteban, hay un tema, por ejemplo, cuando se quiere hacer la tecnificación del campo, los monocultivos, lo que sucede con la tierra cuando solamente por los agroquímicos o lo que sea que se esté utilizando para que el grano o en general la verdura, lo que se esté plantando, crezca, pues la tierra va a ir perdiendo su fertilidad porque no se está variando mucho en el campo. Entonces sucede también, por ejemplo, aquí en Colombia no hay mucho apoyo hacia el campo, y pues muchas personas han tenido que abandonar esto porque pues, básicamente por su subsistencia eso es una necesitan vivir. O sea, es el único que la gente que produce la comida le toque buscar vivir de otra cosa para poder comer. Es una paradoja. Y bueno, hablando un poco más de toda esta situación tan de pronto catastrófica o pesimista que estamos hablando del planeta Tierra, allá ellos sí tenían la opción de salir a buscar. Digamos, como es la NASA se venía convirtiendo como parecía una armada revolucionaria, ¿no? Como escondidos, como nadie puede saber que estamos haciendo esto, porque es que todo el mundo quiere es que cultivemos algo, porque la humanidad se está muriendo, pero nosotros tenemos esperanza en salir. Parece como si fueran la resistencia, ¿no? Sí, el secreto mejor resguardado. En salir y en hacer un viaje sin retorno. Eso da mucho miedo, ¿no? Hacer un viaje sin retorno. ¿Usted lo haría? Usted, si le dicen,
va a ser el primer hombre en pisar Marte, pero no sabemos si vuelva. Hay algo en la película con lo que yo me siento plenamente identificado y es la familia. Pienso que una esencia en la película que es el amor. Pienso que es lo clave para uno decir si decido tener hijos o me quedo sin hijos. Los hijos. Saludes a los hijos de Jader y a la esposa. Vamos, Sofi, el amorcito. Bueno, aquí es de Cinético. Los quiero mucho. Eso, el amor que atraviesa estrellas. Sí, total. Solo por eso yo diría no sería uno de los pioneros o de los que me monten esa nave para decir salvamos la humanidad. Yo me quedaría con la humanidad, con la que quería acá, con la que estoy. Esas misiones sin retorno, saber que llegar a un planeta donde posiblemente no sea habitable y que ya voy a morir allá solo. Sí. Por amor a la ciencia o hasta la humanidad, quién sabe. A la humanidad, sí. Y eso, pues yo que no soy padre, que no tengo como, está mi familia, pero no tengo una herencia, pues como una descendencia. Muchas veces empecé a hablar de eso con mis amigos como que son de mi misma generación y me llena la sorpresa de que muchos sí querían como salir, o sea, no importaba que no hay ser como el primero en descubrir, todavía se siente como esas ganas, esa curiosidad, pero una vez empecé a, por ejemplo, a desarrollar este proyecto de Cinético y empecé a establecer como eso dentro de mi vida, empecé a tener la misma conversación y decía, uy no, pero es que, ¿y a dónde va esto que estoy construyendo? Que puede ser muy similar a no es lo mismo, pero a un hijo, a una familia que estamos construyendo y somos los responsables de cierta trayectoria. Yo creo que cambiaría en ese sentido la pregunta si yo le digo es que es para salvar a su familia. ¿Usted sí iría? En ese sentido, en la circunstancia en que se vivió en la película, pues así como lo vio el protagonista, si es uno el llamado, uno tendría que tomar esa decisión. Alguien te envió aquí, ellos te escogieron. Y aquí empiezan a darse esas preguntas incógnitas. ¿Quiénes son ellos? Yo creo que tendría esa misma sensación de decir voy a dejar a mi hija, voy a dejar a mi hijo, a dejar a mi esposa. Pues que el protagonista, su esposa murió por cáncer y por eso también vivía con un cierto resentimiento. De poder sanar la situación. Sí, y porque la ciencia la pararon en un momento porque lo importante era cultivar, era la supervivencia. Pero ¿qué sentido tiene una supervivencia cuando no hay una calidad de vida? Pues, sí, es como ¿para qué vivir si no va a vivir bien? Pues pensar a algunos, otros no. Pero yo creo que eso es lo más bonito, lo que usted dice, porque a él le costó más salir de la granja que salir del planeta. Esta parte de lo más emotivo. Sí, en la película, es ese vínculo. Padre-hijo. Una vez eres padre, eres el fantasma de tus hijos. Spoiler alert. Spoiler alert. Inclusive en la misma escena, el conteo regresivo, y cuando él está destruido llorando, no lo vemos en la nave, lo vemos es despidiéndose de su familia, que por ejemplo de Murphy no fue de la mejor manera. Sí. Ella quedó porque era una niña chiquita y no iba a entender muchas cosas. Sí. ¿Usted cómo siente que ese vínculo emocional a usted lo ha hecho como a veces como sobrepasar sus capacidades? Porque yo entiendo que uno como ser humano, cuando está solo, a veces uno le toca como asumir sus propias responsabilidades. Pero cuando tiene otros que también dependen de uno, así uno esté como que no quiero asumir nada de lo mío, tengo que asumirlo por ellos. Eso lo ayuda a seguir adelante en algunas ocasiones. De hecho, Esteban, considero que mis hijos son mi motor. Es lo que me anima cada día a estar en pos del trabajo, en pos de las clases, de la enseñanza, del estudio. Cada día aprender cosas nuevas para buscar darles a ellos un mejor bienestar. Ese es el motor y ese es el vínculo, es el amor. Y pues con mi pareja, con mi esposa, a quien ya llevamos pues 18 años y hemos ido construyendo ese hogar y que seamos un modelo para los hijos, me parece pues que es fundamental en el crecimiento y el desarrollo de ellos. Claro, inclusive digamos como el potencial de él de solucionar problemas se arraigaba mucho a esa necesidad de volver, de cumplir esa promesa con su hija de que es que yo voy a volver. Él le promete que va a volver, pero él no sabe cuándo. Esa promesa del volver. ¿Qué pasaría si él supiera que es una misión sin retorno? Y nuevamente viene una solución creativa que ni siquiera los científicos que van en la nave
lo habían pensado, porque tiene esa necesidad de volver a la Tierra. Que a veces renunciaba a Amelia, que a veces renunciaba al mismo profesor, que creía en la racionalidad para encontrar la solución, cuando la película nos mostró que era el amor, como esa necesidad de sobrevivir. Tal cual. Cuando estaba peleando con Dan, creo que se llamaba así, el que estaba en el planeta que les mintió, él mismo le decía, espero que estés viendo a tus hijos en este momento. Y sí, eso fue seguramente lo que lo hizo poder recoger el comunicador y ponérselo y buscar ayuda. Y volver a su lucha, porque él le prometió a su hija, voy a volver a verte, voy a volver. Y ese era el motor en todo momento en la película, pues, que Cooper tenía para regresar a la Tierra, aun cuando se dijo es un imposible que vuelvas, porque la ecuación que está planteada no tiene solución, no se puede resolver porque no tenemos elementos para poder plantear esa solución. Sí, eso supone también un reto grande, que es amar. Amar es sentir, porque si entonces cuando muero dejo de sentir, entonces ya no existe el amor. O el amor va más allá de mi sensación física acá. Esa trascendencia. Y otra cosa para la que no hay ecuación es el amor, por ejemplo. El amor yo creo que es lo más inexplicable que siente el ser humano, pero creo que podemos empezar a hablar, porque aquí usted mismo me hizo la pregunta, ¿qué es el amor? Porque yo empecé a reflexionar y el amor no puede ser sentir, porque así yo muera, el amor perdura. ¿Para usted qué es el amor? Desde hace mucho, Esteban, yo me hacía en esa misma pregunta y como con ese mismo hilo. Para mí es muy importante la relación que he construido de pareja. Para mí es muy importante el vínculo que tengo con mis hijos. El amor es dar sin esperar recibir. Y pienso que eso es lo que se dio en la película. Él hizo lo que hizo por amor a sus hijos, por amor a la humanidad. Porque él pensaba volver y dar una solución para el decaimiento que estaba teniendo la raza. Pues buscar un nuevo planeta en donde van a volver a crecer, pues, la humanidad se va a volver a erigir, y ese era el propósito, fue ese amor. Pero sabe que yo creo que más que amor a la raza era amor a sus hijos, porque sí, si él tuviera amor a su raza, de pronto hubiera estado más de acuerdo con él, listo, acá nos quedamos y así sean estos embriones, la raza va a continuar, pero realmente él era, yo quiero salvar a mis hijos. Entonces ahí es donde yo quiero poner esa diferencia entre amar al ser humano o amar la raza humana, lo que supone descubrir esa verdad. Sí, ahí es cuando uno dice hasta qué punto uno realmente quiere que sobreviva la raza o que sobreviva uno. O sea que ella tampoco sabía. Evolution has yet to transcend that simple barrier. We can care deeply, selflessly. Porque por la raza humana uno puede justificar muchas acciones, pero por el ser humano uno puede poner antes el sentir de los demás. Entonces es como pensar, bueno, como pasó con Oppenheimer, es mejor que tiremos una bomba para acabar la guerra, porque si no la raza humana se va a acabar. Pero si uno piensa en el ser humano, es justo que matemos tantas personas para acabar una guerra. Está como esa dicotomía entre el ser y la raza. Esteban, mientras iba hablando me hizo recordar una frase de alguna vez cuando es algo cliché, pero es más o menos así. La mamá le pregunta al hijo: hijo, si nosotros los buenos matáramos a todos los malos, ¿quiénes quedaríamos? Y el niño le respondió: los asesinos. En esa idea es, bueno, ¿qué es eso malo y qué es eso bueno? La humanidad, con todo lo que pasa en este mundo, de guerras, de luchas de poderes, de territorios, que lo vemos viviendo desde los inicios de la humanidad, porque eso es el poder. ¿Por qué ese poder no transformarlo en el querer? O sea, en el amor, en el todos trabajamos para todos, y no va a ser una guerra del que yo tengo y soy superior a ti, sino que todos trabajamos en pos de. Entonces iba como más en ese sentido la idea ahora. Sí, todo lo que hizo el protagonista era por ese amor que tenía hacia su familia, a su hija, a su hijo, pero sobre todo en ese vínculo que cultivó con ella.
porque él no lo sabía, pero ella lo intuía. Él era su fantasma. Él lo dijo desde el guión al principio que yo le dije, vea lo que dijo, uno cuando se convierte en padre se vuelve el fantasma de sus hijos. Sí. Qué interesante lo que dijo ahí, cómo la ciencia le puede robar dinero a la guerra. Algo que pasa ahorita que está hablando de todo este mundo es, y él lo menciona, es como la ciencia, pues el profesor después de años que ya está la Morphy grande, él le dice, mira lo que estamos haciendo, así esto no funcione, como científicos le hemos quitado plata a balas, o sea el dinero que se invirtió aquí puede ser dinero de balas. ¿Usted cree que la solución para la guerra es eso? Es muy complejo eso, porque el tema de poderes, sobre todo el poder territorial, el asunto geopolítico, es muy complejo, tiene muchas aristas, y eso es algo que se ha estado analizando durante muchos años, y aunque somos ahora algo más civilizados, digamos así, todavía siguen dándose cosas entre los humanos, entre sus vicios, entre sus defectos, en el que no importa que yo mate al otro, si conservo lo que yo quiero conservar, sea dinero, sea poder o sea el resguardo de la familia. Me parece muy complejo desde esa óptica, pero el hecho de decir que ese tornillo o ese remache que se usó para el transbordador pudo haber sido una bala, habla de que la humanidad estaba llegando en un punto en el que, ¿por qué nos estamos autodestruyendo si es la supervivencia lo que debemos buscar? Los primeros humanos extraterrestres. Entonces ya está viendo un video de Santaolalla que hablaba sobre eso, sobre el futuro de cómo la civilización va a terminar generando ciudadelas en la luna y va a llegar un punto en el que allá van a nacer humanos y van a ser los primeros extraterrestres humanos. Ahorita Tesla está con SpaceX, la empresa pues de Elon Musk, que está buscando hacer viajes a Marte. Sí. Va a haber un momento en el que ya van a haber humanos extraterrestres, y qué cómico va a ser eso, uno conocer a una persona, pues no creo que a nosotros nos pase, probablemente de pronto a mis nietos o a mis bisnietos o tataranietos, pero va a ser un choque impresionante, así como veíamos por ejemplo en la nueva ciudadela donde estaba la casa de él, que el mismo documental lo reproducían para que la gente que fuera entendiera cómo era la vida antes, cómo es la vida en otro planeta. ¿A usted eso no le causa miedo? Eso me hacía pensar también, Esteban, antes de realizar el podcast, de lo que fue la teoría geocéntrica y la migración a la heliocéntrica. Para nosotros sería una realidad muy extraña decir, mira, este nació en Marte y siendo un hijo de terrícolas, pero no distaría mucho de los que creyeron en la teoría geocéntrica en su entonces, que duró poco más de 2 siglos. Esa fue la realidad que vivieron. Nosotros somos el centro del universo, pero cuando algunos científicos vinieron a decir que no era la Tierra el centro del universo sino el Sol, y que eso les costó la vida a varios de ellos, ya la mirada cambia totalmente. Pensarlo así, eso en este momento, claro que asusta. Uno cómo lo imaginará. Entonces crecer en una atmósfera diferente, con un ambiente diferente, tendrán menos dedos, tendrán ojos más grandes, no tendrán orejas. Eso es lo más curioso, porque en ese punto donde hay tantas partes del entorno, pues seguramente los primeros no, pero a través de los años y de los siglos y de los milenios, pues si es que la raza humana sobrevive, sí, van a terminar transformándose también físicamente, fenotípicamente. Entonces es difícil a veces ver tan allá, que yo creo que también me asusta, pero me da mucha curiosidad. Y yo creo que también uno se imagina ahorita lo que usted mencionaba, dependiendo de cada realidad, porque puede que, lo que usted decía, hay gente que haya tenido contacto extraterrestre donde su realidad de pronto esto me le asuste y diga, uy, ya sé como por dónde va, y todas las realidades empiezan a ser distintas, y según lo que uno haya vivido imagina cosas distintas. Por ejemplo, este man era un científico y cuando vio que había un fantasma, él dijo, ¿fantasma? Aquí no hay ningún fantasma, yo voy a entender qué es lo que está pasando. Mientras que la hija empezaba a decir, no, es que hay un fantasma, voy a entender lo que está diciendo. Explicar lo inexplicable, o lo inexplicable. Y como un sistema de verdades que está ya instaurado empieza a ser diferente, y cómo yo lo entiendo, pero cómo logro que otro lo entienda.
o sea, romper paradigmas. Sí. ¿Cómo afecta esa realidad la percepción de cada persona? Voy a explicar, Esteban, con algo que hizo Carl Sagan en un programa que él tenía, se llamaba Cosmos. Bueno, este va a ser como el equivalente a una persona en un mundo bidimensional. Ajá. Y esa persona que vive en este mundo bidimensional, solamente para él su realidad es atrás, adelante, izquierda, derecha, porque eso es lo que él vive. Pero llega algo tridimensional y le dice: ven, conoce algo nuevo. Entonces ya ve que no solamente hay un adelante, atrás, derecha, izquierda, sino también hay una arriba y una abajo. Cuando él vuelve a su mundo, obviamente él llega maravillado. ¿Qué es esto que descubrí? ¿Qué fue eso que me mostraron? ¿Qué es eso tan genial? Y cuando llega alguien y él le quiere contar su experiencia, No es capaz. es imposible, porque la realidad de él es diferente a la que él vivió. Entonces ahí es donde va como en esta parte en romper ciertos paradigmas o en romper ciertas ideas que creemos que son verdades absolutas. Cuando nos cambian esa circunstancia en la vida, empezamos a ver las cosas distinto. Una de dos: o se nos derrumban todas las verdades que creíamos absolutas, o nos adaptamos a ese cambio y vamos fluyendo con esa nueva perspectiva, con esa nueva Porque necesidad. más allá de que sea, digamos, no descubrir que podemos mover en otra dimensión, hay cambios chiquitos en la vida que a veces nos derrumban esas mismas verdades que construyen nuestra realidad. No sé, si perdemos un familiar, si perdemos un trabajo y nuestra realidad cambia totalmente y lo que vemos es cómo se desmorona, pero yo creo que la capacidad de resiliencia está en adaptarse a esos cambios y estar dispuesto a construir una realidad con las nuevas verdades. Algo chévere que mostró ahí con ese ejemplo es el tema de las cuartas dimensiones. Ahí llegamos a la tercera. Me parece que es muy chévere como lo muestran ahí, porque la cuarta dimensión viene siendo el tiempo, ¿no? Sí. Y nosotros nosotros el tiempo, estamos montados en el tiempo, no nos podemos mover ni para adelante ni para atrás, y es como la bidimensional, solo conocemos esos movimientos. Pero cuando él lo llevan a la cuarta dimensión, que puede moverse a través del tiempo, pues lo interpretan como, hacen una construcción para que él lo pueda entender. Son varias escenas, y él puede ir al pasado, al futuro, dentro de eso mismo. Está diciendo muchas más dimensiones a la vez. Sí. Esto lo contrario efecto mariposa, darse cuenta de que uno no puede cambiar el propio destino. El efecto mariposa viaja y cambia una cosita y cambia todo el futuro. Acá todo lo que está haciendo literalmente es parte de la misma historia. Y está viviéndolo secuencialmente en el tiempo. O sea, llega acá, tercer acto, y empieza a vivir cuando ya estaba pequeña. Pero luego entonces empieza a ver las otras soluciones. Entonces es como entender esa capacidad de abstracción que tiene que tener uno, y que seguramente él llegue y dije, pucha, ¿cómo le explico a esta gente lo que viví? En la película había 2 momentos donde hablaban de la objetividad a la hora de tomar decisiones. Y para nosotros no sería objetivo decir que en este momento coexisto con mi bisabuelo que ya murió y con mi hijo y nieto que no ha nacido. Es posible coexistir en un mismo espacio-tiempo con 5 generaciones diferentes. Eso no nos cae en nuestra objetividad, porque no es nuestra cotidianidad. Pero si lo lográramos, si ese espacio-tiempo realmente no fuera en una línea, sino que estuviese comprimido en un todo, En un punto, como nos lo mostraban ahí. Ajá. Porque no lo veíamos en la película como un punto, pero sí eran en varias imágenes donde no hay esa noción de tiempo y puedo estar en muchos momentos a la vez enviando el mensaje y enviando como las señales. Inclusive es que a mí me parece curioso, porque yo creo que la manera que más hemos empezado a manejar nosotros la cuarta dimensión del tiempo es precisamente el cine, las películas, porque elegimos cómo se desarrolla una historia y en qué temporalidad. Usted en un libro, usted lee a su ritmo. Usted en la película está sometido al ritmo y al tiempo que le pone el director. Entonces me parece muy lógico que haya diferentes escenas y que yo decida como qué escena ver. Es como si nos dieran el control, la diferencia de estar en cine viendo una película o estar viendo en el streaming y volverla cuando yo quiera. Porque no me perdí alguna escena o quiero volver a repetir algo, o incluso, o sea, me hacía pensar también otra cosa.
quiero ver más detalles, entonces la ralentizo, la pongo a 0.5 o a 0.75 en velocidad. Y es también el tema de la relatividad del tiempo. Esa diferencia temporal es tan difícil de comprender al principio, pero es justamente lo de la relatividad y lo que plantea acá en el agujero de gusano. Todo ese golpe emocional en minutos. Se hizo spoiler de toda la serie La vida de los hijos. Sí. Es que pensar que ella ahora es mucho más madura que él. Para nosotros tener una percepción del tiempo, como lo explica Einstein en su relatividad, es complejo porque nosotros no nos movemos en un vehículo con velocidades cercanas a la luz. Lo más, quizá en un avión a 850 kilómetros por hora, en un vuelo interoceánico, transoceánico. Pero más allá no. Sin embargo, cuando uno está en un momento de, ejemplo, veo que viene un perro bravo, y la primera reacción que tengo es correr. A algunos les ha pasado, porque pues he consultado con algunas personas cómo ha sido esa vivencia que han tenido. Dicen, la vida se ve como en cámara lenta. El perro se ve que corre despacio y la adrenalina hace que se sube todo. Se sube, entonces en ese momento la sensación del tiempo tiende a ser diferente. Inclusive con sustancias psicoactivas también hay gente que cuenta las experiencias, ¿no? Que se alarga el tiempo, se extiende, que es simple percepción. O sea, está la relatividad física, que la explican con un tren que se mueve, con un bus, sí. Pero esa relatividad como conceptual que nosotros mismos podemos manejar, ya nos tiene que empezar a romper la cabeza. Inclusive la veíamos acá cuando él pasa el tiempo allá en ese planeta donde está lleno de agua, que hay unas olas gigantes. Es lo más increíble para mí de toda la producción sonora. Se supone que cada clic es un día que está pasando en la Tierra. Pasa muy poquito tiempo, pero llegan y se les fue la vida. Se les fue completamente la vida. Y porque tomaron una mala decisión de no arrancar antes, se les fueron ya 20 años en vez de 10 solo, por ejemplo. Y esa es una imagen que impacta mucho. Cuando después de todos esos años, 20 y pico años, y vuelven a la nave y encuentran al científico, compañero, al morenito, canoso, 23 años más viejo, y con una experiencia que puede ir contar de su vida. ¿Qué hizo él? Dormir en algunos momentos, pero él decía, si no vuelven, pues no voy a morirme durmiendo, sí, sino voy a intentar dar solución a ciertas ecuaciones, haciendo observaciones, porque él tenía allí Gargantúa próximo para poder estudiarlo. Así era como lo único que se podía pegar de esperanza, porque así, si él así no creyera que ellos fueran a volver, pues él lo tenía que hacer creyendo que en algún momento volvían, si él estuviera muerto, iban a leer los estudios o algo. Pero imagínense, eso me da mucho miedo del espacio, y creo que Christopher Nolan empieza a mostrar esta concepción del universo y el espacio exterior como misteriosa, como perturbadora, de mucho suspenso, porque pues obviamente teníamos que Star Wars, que viajes a la luna, Apolo 13, bueno, muchas películas, pero que diera tanto miedo el vacío en sí, como ese vacío, el no saber qué viene después, que ya otras películas han implementado como Dune, como Don't Look Up, han empezado a implementar ese terror del universo, ese miedo. Aquí hay un elemento que me pareció interesante con la dirección de Christopher Nolan, con los campos de maíz. Fueron muchos acres los que sembraron. Los sembraron. Sí. Y bueno, ahorita que hablamos un poquito de objetividad, que viene como un poco en contra de lo que es ser humano, porque vemos como ella se ofendió a Amélie cuando él le dijo objetivamente que ella quería ir porque estaba enamorada del otro astronauta, y entonces ella respondió con más objetividad. Más objetividad imposible. Sí, total. Y es un cuestionamiento muy plausible, muy a la par. Me estás juzgando con objetividad, entonces
aquí a mi objetividad también. Pero la muestra esencial de objetividad ahí son los robots. TARS, la IA, y que desde 2014 cuando la vimos parecía muy lejano, pero ahora se siente cerca, ¿no? Ahora se siente cerca, sobre todo con los robots humanoides, los que están empezando a salir. Y sorprendía, lo decía también ahorita Esteban, como esa capacidad de tomar decisiones tan rápidas y de analizar información tan pronto. En la parte de comunicación es casi como si fuera un humano, un robot de estos. Lo interesante era que podía programar hasta el sentido del humor. Es muy chistoso que antes era como que ¡uy! Una inteligencia artificial, ahora es una inteligencia artificial. Sí. Me sorprendía las primeras veces que vi en la película TARS, como pues siendo este robot era tan autónomo y tenía esa capacidad de tomar decisiones tan pronto. Le tenían que subir un poquito de elevación en atención psicológica al robot. Sí. Yo como ingeniero de sistemas ya me gradué, a los que han seguido ya ahora sí me gradué. Y felicitaciones Esteban por ese grado. Gracias. Como ingeniero de sistemas conozco que el reto más grande para la inteligencia artificial es el humor. El humor es porque depende mucho de lo inesperado que uno puede conectar ideas. Sí, de conectar ideas inesperadas. Y eso viene muy ligado a nuestra relatividad de lo vivido. Por eso el ser humano, cuando suele hacer un chiste, es porque está conectando una idea con otra, que para él es sencillo conectarlo, pero a los demás no. Y eso es lo que empieza a causar gracia. Y es muy subjetivo esa conexión. Sí. Entonces en las ideas es súper complicado. Pero por el otro lado, la toma de decisiones, que sea honesto, el mismo límite que le ponía a él, como es que no, yo tengo unas cláusulas de confidencialidad, que pues el otro ya se dio cuenta por intuición, claro. Pero eso está puesto, o sea, usted a ChatGPT no le puede poner, explíqueme cómo hacer una bomba atómica, él no lo va a hacer, porque ya tiene ciertas cláusulas. Hay muchas cosas que son muy similares a lo que hay hoy en día. Bueno, y en el mismo sentido, pues una inteligencia artificial también llegará hasta donde haya conocido, hasta donde la hayan programado, hasta donde obtenga información. ¿Qué tanta información hay disponible de una bomba atómica, una bomba de neutrinos? Es decir, como cierta información clasificada que está muy resguardada por los gobiernos, por los servicios de inteligencia. Entonces eso no esté disponible. Pero pues veíamos estos robots TARS y Case pues eran desarrollados por la NASA. Entonces ellos tuvieron en su momento pues como todo un presupuesto enorme, pues podían tener un desarrollo más allá e incluso pues de técnicas, incluso de autodestrucción. Sí, como lo aplicó este man que estaba en el planeta de Islandia, porque eso, bueno, hablando de presupuestos, sí. Christopher Nolan, el renombre que tiene, permite hacer esta cosa que quién sabe cuánto no se han gastado en efectos visuales, en la banda sonora que es impecable, en darse el lujo de ir a grabar a Islandia, que es donde vemos el planeta desolado. Es que en Islandia dicen que es como si fuera una isla fuera del planeta, por toda la cantidad de cosas, pues hay muchos geysers, hay mucha actividad volcánica dentro de ese mismo lugar, y hay unos ambientes súper que parecen extraterrestres. Es una cantidad de recursos inimaginables. Ahora quiero poner en contraste algo que ya hablamos de los robots. Ahora vamos a hablar un poco de que nosotros como humanos también podemos tener esa racionalidad, ese humor, pero hay algo que nos da esperanza y es el alma. Creer que todavía no podemos replicar el alma. ¿Para usted qué es el alma? Pues hace muchos años creo leía sobre un maestro que decía ahorita los científicos creen que tienen mucho poder porque pues, se ha descubierto el genoma y se ha entendido mucho sobre el ADN, pero si se les diera como cada elemento, cada átomo, cada molécula que forman el espermatozoide y el óvulo, se permitieran replicarlos, o sea, tener un espermatozoide y un óvulo, pero unirlos no generaría nada, porque no hay la esencia de la vida, no hay como esa chispa, como ese espíritu, como esa alma que daría esa esencia. Pues, el
eso, vamos a donde lo lleva uno la película. Hay un momento en donde se plantea, entonces nosotros, humanos, fuimos los que llevamos allá. Sí, es una paradoja, ¿no? Sí, una paradoja de si nosotros mismos nos creamos, si nuestro verdadero Dios es nuestro futuro, como seres humanos, como raza humana. Y ahí es donde se ve como en la secuenciación de la película lo que genera precisamente el hilo, porque si no hubiese sido de esa manera, pues entonces no se permite como tal el desarrollo, pero vuelve y entra como en esa contradicción, y es lo que hablamos ahorita también. El hombre es Dios, el hombre puede llegar a ser Dios, o sea, puede hacerse a sí mismo, o qué fuerza superior habría, o qué fuerza superior se dio en los términos de la película para llegar al punto en donde se pueda comunicar esa información al pasado. Sí, es como una idea antropocentrista, porque termina él diciendo: lo que yo estoy haciendo por Morphy lo está haciendo otra civilización. Pues seguramente él asume como humanos, porque nosotros ahorita no somos capaces de hacer esto, pero en un futuro vamos a ser capaces y vamos a devolvernos y me van a ayudar a mí para ayudar a Morphy y que todo se desencadene en la civilización que se va a convertir. Sí. Yo sí no creo que el alma sea esa chispa, ¿sabes? Yo creo más en el alma como lo representaba Coco, la película. Yo siento que el alma... Hay una teoría de la materia, ¿cierto? De que la materia no se destruye, sino se transforma, ¿cierto? Sí. No se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y eso también pasa con la información. O sea, la información no se puede destruir. Y ahorita que pasó lo de hace poco, lo de que le tomaron la foto al agujero negro. Esa imagen es brutal. Yo creo que esto fue antes de que le tomaran la foto al agujero negro, ¿no? Sí. Por primera vez en la historia de la humanidad. Sí. Es chévere porque esta la película la hicieron antes de que pasara ese evento. Y esa foto permitió darse cuenta que había pues como una paradoja, era que en el agujero negro no se podía perder información. O sea, si todo lo absorbía, pero ¿dónde queda la información? Entonces en ese contorno, por varias ecuaciones, hay un documental de antes que lo explica, veanlo aquí, ahí explican que es que esa información está en todo el borde del agujero negro. Entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar que la información precisamente es lo que a nosotros nos construye el alma, lo que nos sigue atando a la realidad, aparte de nuestro cuerpo físico. Es decir, mientras nosotros somos recordados, mientras nosotros tenemos influencia sobre los demás, así no estemos presentes, que nos hayamos muerto, o que, como le dije, para mí cuando los criogenizan, es como si le pusieran pausa al alma. Esa parte de criogenia siempre me ha parecido muy interesante. ¿Es posible llegar a ese punto? O sea, congelarse y... Que la verdad que me queda es... ¿Está vivo? ¿Dónde está el alma, el espíritu? Sí, hablamos de alma y un espíritu. Le pusieron pausa. Porque esa idea mía se quedó ahí. Y ya no tengo cómo transformar esa idea que es el alma que vive en todos ustedes, en todos los que ven. Es decir, si yo me muero el día de mañana, hasta aquí llegó mi alma. Y mientras sea recordado, mientras esa idea mía siga de pronto influyendo en las decisiones de algunas personas o de algo, esa información va a persistir y va a existir el alma. ¿Qué es el alma? Entonces, viéndola como la esencia de la persona o como la esencia que perdura a través de los demás seres conscientes. Sí, digamos, bueno, ahí nos metemos como en camisas de 11 varas cuando hablamos de alma y espíritu, porque sí, digamos, en esos constructos van muy ligados también como a las concepciones quizás religiosas o quizás antropocentristas, que cada persona vaya concibiendo. Sí, de cómo pues se haya dado el origen de la especie. Lo que sí considero es qué es lo que nos define a nosotros diferentes. No solamente es un cuerpo, no es solamente lo que pensamos, es esa esencia, esa alma, y qué es eso lo que requiere ese espíritu para evolucionar, o sea, para ir trascendiendo, que pues pienso que también lo transmiten en la película. Sí. Es la trascendencia de la humanidad para que no haya esa extinción. Y que al final logró que trascendiera la hija, la estación Cooper, que se llama el nombre de la hija, y seguramente van a ser él y ella recordados.
Es como por decir, yo diría que por ejemplo personajes como Einstein, Stephen Hawking, en este momento su alma ha trascendido y sigue como dentro del constructo que es la humanidad. Sí, hay gente que ha muerto y fueron recordados, pero se han desvanecido, y no significa que se desaparezca, sino que se transforma y empieza a ser consecuencia del todo. No es tan identificable porque digamos mi abuelo murió, esa idea me sigue transformando y puede que ya luego lo olviden, pero mi idea va a transformar a otros, pero mi idea la transformó mi abuelo. Entonces sigue como ese cúmulo de información y de coexistencia que va generando. Inclusive digamos que él, cuando viaja a través del tiempo, en los momentos que estuvo en la habitación, solo pudo viajar a los momentos mientras estaba en la Tierra. Él le hubiera gustado, si por él hubiera sido, él hubiera ido a cuando ahorita ya Morphy está grande, está adulta, y le dice, no, veas que esto es así, así, así. Pero él solo pudo viajar a través de su propia línea temporal, a la que estaba vinculada su idea. Bueno, digamos que en la película nos muestran como muy bien esa parte, porque qué sensación de tiempo tenía él estando allá en el tercer acto y Morphy, porque pues él iba dándole todos los datos a ella a través del reloj y ella fue creciendo. ¿Cuánto tiempo se demoró ella solucionando la ecuación para entonces descubrir con los datos que mandaban a través del código binario la solución de la ecuación? No nos lo muestran como tal, porque llega después Eureka, lo encontré. Eureka, como Arquímedes. Como Arquímedes. Que de hecho pues esa historia me la contó usted cuando estábamos en el colegio. Para que vea cómo son las cosas. El Eureka, el pobre Arquímedes gritando desnudo por las calles. Bueno, ahorita que fuimos al pasado y cuando me contó la historia de Arquímedes, ahora quiero que vayamos al futuro, en esta sección de cierre, que se llama ¿Qué pasa después? Bueno, en esta sección de cierre lo que hacemos es que cada uno, yo voy a elegir un personaje para usted va a elegir un personaje para mí, y vamos a intentar predecir, inventarnos, es creatividad absoluta, de contar la historia de qué pasa después de la película. Entonces, antes de continuar, les recuerdo a todos ustedes cinéticos que las imágenes que ven aquí son hechas con Leonardo.ai. Aquí en la descripción van a encontrar el enlace donde nos pueden apoyar a nosotros como Cinético Podcast y podrán tener imágenes creadas con ella totalmente gratis. Ahora sí, entonces yo le voy a elegir que escoja la historia de Amelia. ¿Qué pasa después de que ella llega al planeta y empieza con la civilización? Bueno, protagonista llega al planeta con ella. Como van a repoblar la humanidad, ellos tienen hijos y de esa manera con estos hijos y con estos óvulos ya fertilizados repueblan el nuevo universo. Eso estuvo fácil. Sí, no, pero yo sabe que yo no voy a llorar y yo creo que como ellos fueron los primeros en ese planeta nos empiezan a creer como dioses. Wow. Nos empiezan a creer como dioses porque al final fueron el origen de eso. Y yo creo que ellos van a morir antes de que, o por lo menos los primeros embriones van a estar muy jóvenes. Y les va a tomar un tiempo, por ahí no sé, unos 500 años en poder viajar y reencontrarse con su origen. Esto también supondría, Esteban, más o menos como la historia de Adán y Eva. Puede ser. ¿Y cuál sería la manzana ahí? Ahí no sabría, porque en los embriones que hayan, ¿qué es pues que generaría entre ellos diferencias y disputas? ¿Sabe qué? Caín y Abel. Yo creo que sería un smartphone. Se llama un smartphone y estaban todos los niños de los embriones ahí y uno cogió el smartphone y se dio cuenta que tenía acceso a toda la información, que era como el poder de Dios, a la información de antes, y en vez de utilizarla bien empezó a dominar a todos los demás embriones, pues a los que habían nacido de embriones, y se volvió como un emperador. Entonces resulta que él como estaba todavía Tars despierta de un sueño profundo que le habían programado y se convierte en el salvador. Derroca a ese man, les quita el poder del smartphone y los deja solos en su planeta para que pasen 500 años de poder volver a reencontrarse. Tars fue Jesucristo. Vuelve y juega, porque es como basado en nuestras vivencias recrear esa historia futura. Es que eso es muy chévere. Siempre en qué pasa después, pues con los que conozco más terminan impregnando un poco de su vida o lo que les está pasando en la historia que están contando. Ahora le toca que usted me elija el personaje a mí. ¿De quién cuento? Aquí tenemos un problema porque, bueno, en
cuando llegan a Saturno y está pues la estación Cooper. La estación Cooper, la cilíndrica, está uno de los nietos de Morph. Alguno de los chiquitos. Estando él ahí, ¿qué sigue con la vida de él? Listo. Bueno, muere Morph, estaba que se moría, creo que tenía cáncer, bueno, no sé. Y este nieto, todos seguían con sus vidas, pero este era como la oveja negra de la familia, porque era muy curiosito, a veces salía con cosas muy raras. Y es muy distinto porque en esta civilización ellos ven física cuántica en primero de primaria. Entonces el man era muy curioso y tenía una cabeza muy curiosa y empezó a ir mucho al museo, pues a la casa museo, y a entender qué había pasado. Empezó a crecer y cuando cumplió 18 se dio cuenta que estaba obsesionado con encontrar a su bisabuelo, que él se había ido a otra civilización. Y él dice, no, yo voy a arrancar. Entonces empieza a entrenar, empieza a meterse a la NASA actual y ya como a los 27 se gradúa y dice, bueno, voy a viajar al espacio, voy a viajar al planeta. Y a conocer a su abuelo. Ajá, entonces llega y va. Y cuando encuentra, pues ya se encuentra toda la religión que han montado a través de ellos, que estaban idolatrándolos. Encuentra el que se puso, el que consiguió el smartphone, que se volvió como el emperador de esa civilización. Pero cae en una familia y se da cuenta que puede ser como el Superman. Pues no tiene poderes así como super fuerza, pero tiene el cascumen. Entonces empieza a crear como una resistencia, empieza a investigar más, va a la nave que ya estaba llena de telarañas, se da cuenta de toda la historia. Pero le tarda mucho, empieza una lucha y ya cuando está muy viejito, ya está viejito a punto de morir, encuentra a Tars. Que es lo último que él hace antes de morir, despertar a Tars para que salve a la humanidad. Le dice, Tars, vas a bajar el humor a 0 y vas a subir la salvación a 100. Y así hace que se salve la humanidad de ese planeta. ¿Qué le parece? Y encajan las dos historias. Encajan al team. Le completan eso. Oye. A ver, a lo bien, muchas gracias por estar aquí. Ha sido una película increíble, ha sido una buena conversación. Hemos complejizado como en los viejos tiempos nuestras ideas. Sí. Y a ustedes cinéticos, muchas gracias por seguir aquí, por mantenerse conectados. Recuerden dejar comentarios, darle a like, comenten a ver si ustedes viajarían a Marte si fueran la primera persona en poder ir. Y sobre todo no lo pueden olvidar nunca. Manténganse cinéticos. Bueno, de acuerdo pues a la película, y una de las imágenes que me parecen muy épicas es cuando el padre se encuentra con su hija ya en el lecho de muerte y ella le dice, un padre no debe ver morir a sus hijos. Entonces, para mí esta frase. Porque solo el amor nos convierte en amor. Amén. Entonces prefiere normalizarlo. Entonces hoy en día hay muchas noticias del cambio climático. ¿Qué pasó? Ya. A ver, muchas gracias. ¿Qué le pareció? Madre. No le olvide el mensaje. Bueno, a ver, siéntese ahí. Falta un último pedacito.